Hola a todos. A continuación voy a presentar el trabajo llamado Factores asociados a la rehabilitación de la deglución en pacientes adultos con disfagia orofaringea. A modo de introducción, la disfagia orofaringea es la dificultad para formar o mover el bolo desde la cavidad bucal hacia el esófago. Las causas pueden ser estructurales debido a tumores de cabeza y cuello o por intubación orotraqueal, o funcionales por enfermedades neurológicas agudas o neurodegenerativas. Esto genera complicaciones como la desnutrición, deshidratación y aspiración de las vías aéreas, aumentando la tasa de mortalidad. Los factores que influyen en la rehabilitación de la disfagia orofaringea son la edad. A mayor edad hay menor probabilidad de rehabilitación. Los casos de ACV, donde va a depender de acuerdo a la localización y extensión de la lesión, la intubación orotraqueal y la severidad de la disfagia al inicio de la evaluación. A mayor severidad hay mayor probabilidad de rehabilitación. El tratamiento principal consiste en ejercicios de rehabilitación y la modificación de la dieta según los niveles de ITSI. El objetivo del trabajo fue explorar los factores asociados a la rehabilitación de la disfagia a través de la evolución del tipo de dieta, requerimiento de vías de excepción e hidratación en adultos hospitalizados en una institución pública. En cuanto a los materiales y métodos, la población en estudio fueron los adultos internados en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires con diagnóstico de disfagia orofaringea. En cuanto a los criterios de elegibilidad, se incluyeron los adultos hospitalizados entre octubre de 2017 y octubre de 2022 con diagnóstico de disfagia orofaringea por cualquier causa, con un mínimo de 7 días de internación y al menos 2 sesiones de rehabilitación deglutoria. Y se excluyeron los pacientes con diagnóstico de disfagia esofágica, patologías psiquiátricas severas, deterioro cognitivo o del estado de conciencia que hayan impedido las intervenciones de rehabilitación o quienes se negaron a recibirlas, con sintomatología digestiva severa, con contraindicación de la vía oral o enteral de alimentación o con datos faltantes en los registros de seguimiento nutricional. El diseño fue observacional, retrospectivo, longitudinal y analítico. La técnica de muestreo fue no probabilístico intencional y la muestra quedó conformada por 553 pacientes. Continuando por las variables, tenemos la rehabilitación de la deglución a sólidos y rehabilitación de la deglución a líquidos. Para ambas variables se consideró rehabilitación haber evolucionado hacia al menos un nivel superior de ITSI. Luego tenemos el requerimiento de alimentación por sonda antes y después del tratamiento de rehabilitación, sea esta exclusiva o mixta. Tenemos el sexo biológico, la edad, el servicio que solicitó la interconsulta, si fue quirúrgico o no quirúrgico, los motivos de disfagia, si fueron funcionales o estructurales, la dieta inicial, si fue nada vía oral y si 4, 5 o 6, la escala de disfagia funcional inicial, que indica la severidad de la disfagia, la cantidad de sesiones de rehabilitación de la deglución y el tiempo de internación. Continuando por los resultados, el proceso de selección de pacientes, luego de haberse aplicado los criterios de elegibilidad, se seleccionaron 553 pacientes con una media de 65 años. En cuanto a las características de la muestra, el 45% fue de sexo femenino, y en cuanto a los motivos de disfagia, predominaron las funcionales, donde se destacaron las neurológicas agudas. En cuanto al tiempo de internación, se observó una mediana de 15 días, con un mínimo de 7 y un máximo de 248 días. El servicio que mayor interconsulta realizó fue el no quirúrgico, y en cuanto a la dieta inicial, se observó un mismo porcentaje para nada vía oral e ITSI 4. En cuanto a la alimentación por sonda inicial, la mitad de la muestra la requirió. Y por último, en cuanto a la escala de disfagia funcional inicial, prevaleció la FDS0, que indica mayor severidad de la disfagia. Siguiendo por la rehabilitación de la deglución, se observó una mediana de 5 sesiones, donde los que iniciaron con nada vía oral, el 54% recuperó de manera total o parcial la deglución, donde se destacaron los niveles de ITSI 4 y 5,
Los que iniciaron con IPSI 4, el 60% evolucionó a IPSI 5, 6 o 7 y solo el 6% retrocedió hacia la contraindicación de la vía oral. Los que iniciaron con IPSI 5, el 55% evolucionó a IPSI 6 o 7 y solo el 6% retrocedió hacia la contraindicación de la vía oral. Y por último, de los que iniciaron con IPSI 6, el 69% se mantuvo en el mismo nivel. Continuando por los factores asociados a la rehabilitación de glutoria, se observó que a menor edad había mayor probabilidad de rehabilitación, siendo que por cada año adicional disminuía un 4% las chances de rehabilitación. Luego se vio que los que presentaban disfagia por la intubación orotraqueal aumentaba un 2,5 veces la probabilidad de rehabilitación. Y en cuanto a la dieta inicial, los que iniciaban con IPSI 6 presentaron un 85% menos de probabilidad de rehabilitación comparado con los que iniciaron con nada vía oral. Y en cuanto a los días de internación, en el análisis bivariado se vio que a más días de internación aumentaba la probabilidad de rehabilitación, pero en el análisis múltiple esta tendencia desapareció. Y respecto al sexo, requerimiento inicial de sonda de alimentación y inicio de la dieta en etapas 4 y 5 no se asociaron al éxito de la rehabilitación. Continuando por la evolución de la alimentación por sonda, iniciaron con sonda 272 pacientes, de los cuales el 54% finalizó sin sonda. Y de los que iniciaron sin sonda, que fueron 268, solo el 5% la requirió al final del tratamiento. En cuanto a la evolución de la ingesta de líquidos, 290 se encontraban con líquidos indicados al inicio, de los cuales solo el 7% finalizó con la contraindicación de estos. Y de los 263 que se encontraban con alteración en la ingesta, el 51% evolucionó a líquidos finos IPSI 0. Continuando por la discusión, en cuanto a la rehabilitación de la deglución, en el estudio de Kumar y colaboradores, el 30% progresó a un nivel superior de dieta en una media de 10,6 días. En el estudio de Calvo y colaboradores, el 62% lograron una rehabilitación total o parcial en una mediana de 68 días. Y en el estudio de J y colaboradores, el 46% logró una rehabilitación hacia la vía oral en 15 días promedio. En este trabajo, el 54% logró una rehabilitación parcial o total en una mediana de 15 días de internación. En cuanto a las limitaciones, tenemos la naturaleza retrospectiva, si bien se utilizaron registros estandarizados y del uso exclusivo del equipo de disfagia, el muestreo no probabilístico en un único centro, lo que generó la imposibilidad de la generalización de los resultados, las características socioculturales de la población. Pese a todo esto, la información obtenida es de gran utilidad a nivel local para evaluar los procesos y mejorar la calidad de atención a los pacientes con disfagia. El hecho de progresar hacia al menos un nivel superior en la dieta representa un gran logro favoreciendo su calidad de vida. A modo de conclusión, resulta esencial un abordaje individualizado, interdisciplinario, con profesionales especializados, con mayor foco en las modificaciones dietéticas. Agradezco a todas las personas que me acompañaron durante la realización del trabajo. Muchas gracias.